Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Hola a todos, necesito contarles lo que me pasó porque todavía no puedo creer que esto sea real. Me llamo María, tengo 32 años y hasta hace una semana tenía una familia normal. Bueno, tan normal como puede ser cualquier familia, con sus pleitos típicos y sus secretos pequeños. Pero nada me preparó para lo que mi abuela había planeado para nosotros. Todo comenzó el día del funeral. Mi abuela Elena había muerto de un infarto a los 85 años, y aunque sabíamos que tenía algunos ahorros, nunca imaginamos que fuera algo significativo. Era una mujer sencilla, vivía en la misma casa de toda la vida, manejaba un auto viejo, y su mayor lujo era comprarnos dulces a los nietos cuando la visitábamos. El notario, un hombre mayor con cara de pocos amigos, nos citó a todos una semana después del funeral. Éramos 6 primos. Yo, Carlos, Sandra, Luis, Patricia y Miguel. Nos reunimos en su oficina, todos vestidos de negro todavía, con esa mezcla de tristeza y curiosidad que se siente en estos momentos. La señora Elena dejó un testamento muy particular, dijo el notario, ajustándose los lentes. Les voy a entregar a cada uno un sobre sellado con sus condiciones específicas. Solo pueden abrirlos cuando estén solos en casa. Recuerdo que intercambiamos miradas extrañas. Era raro, pero la abuela siempre había sido un poco excéntrica. Tomé mi sobre, que pesaba más de lo normal, y me fui a casa intrigada. Una vez en mi apartamento, con las manos temblando, rompí el sello. La primera página me dejó sin aliento. Querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre fuiste mi nieta favorita, aunque nunca pude decírtelo. Por eso, te dejo 2 millones de pesos. Pero solo si me demuestras que tu primo Carlos ha sido infiel a su esposa. Necesito evidencia fotográfica o de video. Tienes 6 meses para conseguirla. Me quedé paralizada. 2 millones de pesos. Era una cantidad absurda para alguien como yo, que trabajaba como contadora en una empresa pequeña y apenas llegaba a fin de mes. Pero la condición, tenía que espiar a Carlos. Tenía que destruir su matrimonio para conseguir el dinero. En ese momento sonó mi teléfono. Un mensaje de Carlos. ¿Ya leíste tu parte? Se me heló la sangre. Respondí con manos temblorosas. ¿Sí? ¿Y tú? Esto está muy raro, María. Necesitamos hablar todos. Al día siguiente nos reunimos en la casa de la abuela. Era extraño estar ahí sin ella, con el olor a canela y lavanda que siempre tenía la casa, pero sin su presencia cálida recibiéndonos. Nos sentamos en la sala, cada uno con su sobre en la mano, mirándonos con desconfianza. Bueno, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Yo tengo que conseguir pruebas de que Sandra está robando dinero de su trabajo. Sandra se puso pálida. ¿Qué? ¿Yo tengo que demostrar que Luis está vendiendo drogas. Luis soltó una carcajada nerviosa. ¿Drogas? Yo apenas fumo cigarrillos, pero mi condición es conseguir evidencia de que Patricia está maltratando a sus hijos. Y así, uno por uno, fuimos revelando las condiciones perversas que la abuela había puesto. Cada uno tenía que traicionar a otro familiar para conseguir su herencia. Las cantidades variaban entre 1 millón y 2,5 millones de pesos, pero todas requerían lo mismo: destruir a alguien de la familia. Esto es una locura, dije, levantándome. La abuela nos está pidiendo que nos destruyamos entre nosotros por dinero. Pero es mucho dinero, María, murmuró Patricia. Con eso podría pagar la universidad de mis hijos, comprar una casa. Miguel, el menor de todos nosotros, había estado callado. Finalmente habló. En mi sobre dice que si alguno de nosotros se niega a participar, automáticamente perdemos todo. Y además, se detuvo, tragando saliva. Dice que ya tiene archivos comprometedores de cada uno de nosotros como seguro para garantizar que participemos. El silencio que siguió fue aterrador. Miré alrededor de la sala y vi cámaras pequeñas instaladas en las esquinas. No las había notado antes. ¿Desde cuándo están esas cámaras ahí?, pregunté. Carlos se acercó a examinar una. Parecen nuevas y están grabando. Me levanté y salí de la casa. No podía más. Manejé hasta mi apartamento tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi abuela, la mujer que me había cuidado cuando era niña, que me hacía galletas y me contaba cuentos, había planeado esto. Había diseñado un juego perverso para enfrentarnos entre nosotros. Decidí no participar. Me negué rotundamente.
Durante una semana traté de mantener mi rutina normal, pero algo había cambiado. Mis primos me evitaban, no respondían mis mensajes, y cuando los veía en la calle me miraban raro. Fue Luis quien finalmente me buscó. Apareció en mi trabajo un viernes por la tarde. «María, necesitamos hablar», me dijo, tomándome del brazo. «No quiero saber nada de este juego enfermo», le respondí. «No tienes opción». Su voz sonaba diferente, más dura. «Mira esto», me mostró su teléfono. Era un video de mí en mi apartamento, cambiándome de ropa. Me puse roja de la vergüenza y la ira. «¿De dónde sacaste eso?» «La abuela dejó archivos de todos nosotros. Si no participas, no solo pierdes el dinero, María, te van a exponer. Tenemos videos, fotos, documentos de cosas que preferirías mantener en privado». Me temblaron las piernas. «¿Qué clase de archivos?» «De ti específicamente no lo sé. Pero de mí tiene fotos de cuando fumaba marihuana en la preparatoria y documentos de una vez que copié en un examen de la universidad. De Sandra tiene registros de llamadas con el jefe de su exnovio cuando estaba casada. Cosas así. Entendí que no había escapatoria. La abuela había jugado al ajedrez mientras nosotros apenas aprendíamos a jugar damas. Había pensado en todo. Esa noche busqué a mi tía Elena, hermana de mi abuela, la única persona que podría darme respuestas. La encontré en su casa, viendo la televisión. «Tía, necesito que me hables de la abuela. ¿Siempre fue así de manipuladora?» Mi tía suspiró profundamente. «Tu abuela era complicada, María. Siempre fue muy inteligente, pero también muy controladora. De niñas, ya planeaba cómo hacer que la gente hiciera lo que ella quería». Me contó historias de cuando eran jóvenes, de cómo mi abuela había manipulado situaciones familiares para conseguir lo que quería. Nunca de forma cruel, pero siempre calculando, siempre varios pasos adelante. Mientras hablábamos, mi tía se levantó a buscar algo. «Espera, hay algo que quería darte». Regresó con una carta. «Llegó hace un mes, dirigida a ti. Tu abuela me pidió que te la diera después de su muerte, pero solo si venías a preguntarme sobre ella». Con manos temblorosas abrí la carta. «María, si estás leyendo esto con tu tía Elena, significa que ya descubriste la naturaleza del juego. Hay algo que no saben los demás. Existe una 13ª cláusula que puede anular todo el testamento, pero requiere que recolectes evidencia de que todos tus primos han violado alguna ley en el proceso de conseguir sus herencias. Si lo logras, puedes activar esta cláusula y distribuir la herencia equitativamente, sin condiciones. La decisión es tuya. Abuela Elena». Por primera vez en días sentí esperanza. Había una salida, pero requería que me convirtiera en detective de mi propia familia. Durante las siguientes semanas me convertí en alguien que no reconocía. Seguí a Carlos, documenté sus movimientos, instalé aplicaciones en mi teléfono para grabar conversaciones. Me odiaba por hacerlo, pero me decía que era para salvar a la familia. Lo que descubrí me horrorizó. Carlos efectivamente había contratado a un detective privado para espiar a Sandra, violando leyes de privacidad. Sandra había hackeado la computadora de su trabajo para conseguir información sobre Luis. Luis había instalado cámaras ocultas en la casa de Patricia sin su consentimiento. Patricia había falsificado documentos para hacer que Miguel pareciera drogadicto. Y Miguel había comenzado a chantajear a todos con información que había conseguido ilegalmente. Mi familia se había convertido en criminales por dinero. La situación se volvió pública cuando uno de mis primos vendió información a un blogger de chismes locales. De repente, el juego de la herencia era tendencia en redes sociales. Reporteros llamaban a mi casa preguntando sobre la familia loca que se estaba destruyendo por dinero. Me refugié en casa de mi mejor amiga, Laura, quien no era familia y podía darme perspectiva. «María, esto no es normal», me dijo. «Las familias no se hacen esto entre ellas, pero es tanto dinero, Laura. Podrían cambiar nuestras vidas. ¿A qué costo? Ya no tienes familia. Los has perdido a todos». Tenía razón. En menos de un mes, habíamos pasado de ser una familia unida a ser extraños que se odiaban. Decidí intentar una reconciliación. Organicé una reunión familiar para proponer que renunciáramos todos juntos a la herencia. «Escúchenme», les dije cuando finalmente logré reunirlos. «Esto nos está destruyendo. La abuela ganó. Nos está manipulando desde la tumba. Renunciemos al dinero y recuperemos nuestra dignidad». Carlos se rió amargamente. «¿Dignidad? Ya no tengo dignidad, María. Mi esposa me dejó porque descubrió que la estaba espiando. Perdí mi trabajo porque alguien filtró información sobre mis actividades. No tengo nada que perder». «Yo tampoco», dijo Sandra.
Ya me arrestaron por hackear computadoras del trabajo. Voy a necesitar ese dinero para pagar abogados. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían estado grabando toda la conversación. Luis me mostró su teléfono con una sonrisa siniestra. Gracias por confesar que sabías sobre nuestras actividades ilegales y no las reportaste, María. Eso me da puntos extra según mi cláusula. La reunión explotó en acusaciones mutuas. Gritos, llanto, amenazas. Vi cómo mi familia se desintegraba completamente frente a mis ojos. Esa noche regresé sola a la casa de la abuela. Caminé por los cuartos vacíos, recordando las navidades, los cumpleaños, las tardes de domingo viendo películas juntos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mientras exploraba, recordé que la abuela siempre había sido muy protectora con su estudio. Nunca nos dejaba entrar cuando éramos niños. Decidí investigar. Detrás del librero principal encontré una puerta oculta. Mi corazón se aceleró cuando la abrí. Era un cuarto lleno de fotos de toda la familia, organizadas cronológicamente. Pero lo que me aterró fue la cámara de seguridad en la esquina, todavía grabando, y las computadoras con archivos etiquetados con nuestros nombres. En el escritorio había carpetas con información detallada sobre cada uno de nosotros. Nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros secretos. La abuela había estado estudiándonos durante años, planeando esto meticulosamente. Pero en la última carpeta encontré algo más. Otra cláusula secreta. Si lograba reunir a toda la familia en la casa en una fecha específica, que era en 3 días, todos podríamos recibir la herencia sin condiciones. Era la verdadera prueba. Después de todo el daño, después de toda la traición, ¿podríamos perdonarnos y reunirnos otra vez? Intenté contactar a mis primos, pero era casi imposible. Carlos y Sandra estaban en la cárcel por sus crímenes. Miguel había huido del país después de robar dinero de su trabajo para financiar sus actividades de chantaje. Patricia había perdido la custodia de sus hijos por las acusaciones falsas que habían surgido. Luis era el único que seguía libre, pero me odiaba por haber documentado sus crímenes. Con las pocas horas que quedaban, visité a Carlos y Sandra en la cárcel. ¿Los puedo ayudar a salir?, les dije. Tengo evidencia de que todo esto fue orquestado por la abuela, pero necesito que confíen en mí una vez más. Carlos tenía ojeras profundas y había perdido peso. ¿Por qué nos ayudarías después de lo que te hicimos? ¿Porque siguen siendo mi familia? Sandra lloró cuando le expliqué sobre la cláusula final. ¿Todavía hay una oportunidad de arreglar esto? Tal vez, pero tengo que decirles algo más. Les conté lo que había descubierto sobre las finanzas de la abuela. Había contratado a un contador para revisar todo y la verdad era terrible. La abuela tenía deudas masivas que nadie conocía. La herencia era en realidad una forma de transferir esas deudas a nosotros. No hay dinero, les dije. Nunca lo hubo. Todo era una mentira para ver hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por la codicia. El silencio que siguió fue abrumador. Carlos finalmente habló. Entonces, destruimos a nuestra familia por nada. No por nada, respondí. Por una lección. Con la ayuda de un abogado, logré sacar a Carlos y Sandra de la cárcel temporalmente. Contacté a Luis y Patricia y hasta conseguí que Miguel regresara al país prometiéndole protección legal. La noche de la fecha límite nos reunimos en la casa de la abuela. Estábamos todos ahí, pero éramos diferentes personas. Rotos, cicatrizados, avergonzados. La abuela nos enseñó algo, dije, parada frente a todos. Nos mostró lo que realmente somos cuando el dinero está en juego. Y no me gusta lo que vi. Luis bajó la cabeza. Hice cosas horribles, María, cosas que no puedo deshacer. Todos las hicimos, respondió Patricia. Pero podemos decidir qué hacer ahora. Fue en ese momento cuando apareció el abogado de la abuela con un sobre final. Y oigan, si quieren saber qué pasó después de esta revelación final, suscríbanse porque lo que vino después cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestra abuela. Esto solo se abre si están todos presentes y han confesado sus crímenes mutuamente, dijo el abogado. Abrió el sobre y leyó. Si están escuchando esto, significa que lograron reunirse después de conocer la verdad sobre las deudas. La prueba real no era el dinero, era ver si podían perdonarse entre ustedes. El dinero existe, pero solo se activa si deciden colectivamente aceptarlo después de todo lo que pasaron o rechazarlo por principios. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El dinero estaba ahí, real, esperándonos, pero ya no éramos las mismas personas que habían entrado al juego. Carlos fue el primero en hablar. Yo renuncio. Yo también, dijo Sandra. Uno por uno, todos renunciamos a la herencia.
Tomé el testamento de las manos del abogado y caminé hacia el jardín. Mis primos me siguieron. Encendí un fósforo y lo acerqué al papel. Por nuestra familia, dije, y lo quemé. Nos abrazamos por primera vez en meses, llorando, pidiendo perdón, prometiendo reconstruir lo que habíamos roto. Me quedé con la casa de la abuela, pero no como herencia, sino comprándola legalmente con un préstamo. La convertí en un lugar de reunión familiar, donde nos juntamos cada domingo para cenar y recordar quiénes éramos antes de que el dinero nos cegara. Un año después estamos aquí otra vez para Navidad. Somos más pobres en dinero, pero más ricos en confianza. Carlos y su esposa se reconciliaron después de meses de terapia. Sandra encontró un trabajo nuevo donde puede usar sus habilidades técnicas legalmente. Luis se convirtió en consejero para víctimas de chantaje. Patricia recuperó a sus hijos. Y Miguel está estudiando para ser trabajador social. Yo sigo siendo contadora, pero ahora también doy charlas sobre los peligros de la codicia familiar. La abuela nos enseñó la lección más cara de nuestras vidas, que el dinero puede comprarlo todo, excepto el amor genuino de una familia. Y aunque odiemos cómo nos lo enseñó, estamos agradecidos de haberlo aprendido. La casa todavía huele a canela y lavanda, pero ahora también huele a perdón.